Hola amigos de YouTube, soy Carito de Decoremos con Amor. Le doy la bienvenida a este hermoso canal. Chicas, una vez más estamos aquí con las decoraciones de Halloween para poner bella nuestra casa, sobre todo fáciles, rápidas y económicas. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que cada día hacemos crecer este hermoso canal. Y ahora sí, a disfrutar el video. Para esta manualidad voy a utilizar esta calaverita que la compré en una tienda de segunda, me costó 1,99. Está un poquito dañadita, pero no importa, no importa. Voy a utilizar estas perlitas, estas y estas bolitas de foam que me sobraron en la manualidad pasada. Voy a comenzar a colocarle las perlitas en todo su alrededor del ojo, de diferentes tamaños, como yo quiera, una encima de otra, ¿por qué no? Y le voy colocando por todos lados alrededor de su ojo, así. Voy a colocar esta bolita de fondo dorada adentro del ojo, así para que llame la atención. Voy a hacerla así como una lágrima, pero de perlas. Que no quisiera botar lágrimas así, ¿verdad? Bueno, voy a hacerla así para que se vea bonita. Mire, y la parte de arriba también le voy a hacer varias tiras, como a mí más me vaya gustando. Las perlas las estoy utilizando de diferentes tamaños. Voy a utilizar las perlas, las bolitas de fondo de diferentes tamaños, como a mí más me vaya gustando, es como le voy haciendo las tiras. Esta calaverita la encontré en una tienda de segunda, pero puede ser la misma que venden en la tienda del dólar y la pintamos de color negro. No hay ningún problema. Es el mismo tamaño, no es nada, no es más grande ni nada, ni más pequeña, es el mismo tamaño. Y así le voy colocando por diferentes lados. Miren, una manualidad súper fácil, súper bonita y sobre todo hecha por nosotros mismos. Las bolitas de fond son las que me sobraron en la manualidad pasada. Voy a utilizar estos diamantitos. Los diamantitos también los voy a colocar en diferentes lugares, como más me vaya gustando, como yo vea que yo quiera. También lo coloco hasta encima de las perlitas, ¿por qué no? Debo decirles que es la primera vez, el primer año que yo voy a decorar para Halloween. Nunca lo he decorado, nunca he hecho nada y me encanta lo que estoy haciendo. Miren, en la parte de atrás también lo voy a colocar. Así, en diferentes lugares, chicas, como a ustedes más les guste. Estos diamantitos también son de la tienda del dólar. Son chiquitos, eso sí, son bastante chiquitos. Miren, voy también a colocarlos así, para que llame la atención en diferentes lugares. Vamos a hacer nuestra calaverita glamurosa. Son bastante chiquitos, eso sí, eso es lo único malo, que son bastante chiquitos. Y voy a utilizar estos brillitos. Estos brillitos son los que me sobraron del DIY pasado. Voy a colocarle así silicón no alrededor, al lado de las perlitas para que caiga y se vea ese lado glamuroso, bonito. Este brillito es lo que me sobró del DIY pasado, de las calabazas que hicimos. Si no han visto el video, les dejo el enlace en la cajita de información. Hicimos unas calabazas muy hermosas. Miren, chicas, y así tan fácil le voy colocando las tiritas como más me guste, como yo quiera. Miren, solamente al ladito, sí, la voy agrandando las tiritas con brillito para que se vea muy hermosa nuestra calaverita. Chicas, miren esta belleza que acabamos de hacer. Súper fácil. Voy a colocarle estas arañitas que son de la tienda del dólar. Voy a quitarle ese clic con el que viene y le voy a pegar con silicón directamente. Y ahora les enseño el resultado de cómo quedó al final. Súper hermosa y súper fácil de hacer.
Para esta manualidad voy a utilizar este libro. Es un libro súper viejo. Esto lo voy a forrar color negro. Fórrelo con tela, con cartulina, con papel, píntelo como ustedes quieran. Miren, y voy a hacerla así como si estuviera roto. Voy a romper las páginas, pero poco, tampoco todas. Y voy a arrugarlo. Eso sí, vamos a arrugar bastante nuestro librito. Yo ya escogí la mitad ya que voy a poner, miren. Y vamos a doblarle esas páginas y todo, así como cuando estábamos chiquitas y nuestros cuadernos se arrugaban así. Miren, las páginas del medio las estoy arrugando de esta manera, sin romperlas. Vamos a hacerle bastantes arrugas a nuestro pobre libro. Este libro mínimo tiene unos 8 años. Está súper viejito y miren, hasta las páginas se pusieron amarillas. Miren, así va quedando. Tengo una gota de pintura negra, una de marrón y un poquito de agua. Mojo el pincel y con pintura negra voy manchando y vamos a pintarle todas las orillitas, así miren, en tiritas. Y ya está, vamos a envejecer mucho más nuestro libro. Vamos a hacer un libro así más viejo que me han dado a hacer. Miren, de esta manera solamente mojo el pincel, toco la pintura y listo. Ahí también donde partimos también para que se vea. Vamos a hacer un libro de Halloween de encantos, pero en realidad es un librito que habla de niñitas nada más de la escuela. Y aquí en el medio, miren, y así, con un poquito nada más le paso. Chicas, no olviden suscribirse y darle like al video. Compartan el video y así me ayudarán muchísimo. Síganme en Instagram. En Instagram me encuentran como Decoremos con Amor. Me encantaría que me siguieran en Instagram. Miren, chicas, y así igualito lo estoy haciendo con la pintura marrón. Igualitito, la misma cosa. Le voy mojando, le voy poniendo y listo. Miren, le hago manchitas en el medio también y miren, ya está, ya lo tengo prácticamente. Nuestro libro de encantos de Halloween, pero en realidad es un libro solamente de niñitas. Y como mi pincel está manchado, mi agua está manchada con... Mire, voy mojando el pincel y voy mojando las páginas para que el libro agarre volumen. ¿Ya se dieron cuenta lo económico que nos está saliendo? Voy a utilizar las mismas arañas que me sobraron el DIY pasado que acabamos de hacer. Le quitamos el ganchito y voy a pegarlas al libro. Con silicón le voy a ir pegando. Solo voy a utilizar 2 nada más. Y le voy a quitar ese pedacito que queda. Con la tijera lo sacamos muy fácilmente. Miren, y le voy colocando las arañitas así de esta manera. Voy a utilizar este portalibros que es de la tienda del dólar. Y así lo voy colocando. Y este pedazo de telaraña, podríamos decirle, miren, y así le voy sacando unas tiras. Y miren nuestro libro cómo va quedando. Yo lo coloqué con silicón aquí y aquí abajo para que no se hunda el libro. Una decoración súper económica. Miren qué bonito nos salió. Voy a utilizar este esqueletito que nos sobró de las calaveritas que hicimos la vez pasada. Si quieren, ustedes se los colocan con silicón y si no, no. Miren qué hermoso el resultado. Tengo esta calabacita color negro, como ustedes verán. Bueno, es color negro. Le vamos a sacar la parte de acá arriba, ¿ok? Voy a hacerle unas líneas blancas, es decir, una la voy a dejar negra y otra blanca. No se preocupen si no les queda perfecta, chicas. Después se arregla, no se estresen por eso. Bueno, yo voy aquí, pinté, le di doble capa de pintura, ¿ok? Miren, así, una negra y una blanca voy pintando. Ya está, miren. Y así voy haciendo la calabacita. Me tiembla la mano, chicas, me tiembla la mano. Miren, aquí no había espacio, no hay doble, pero no importa, le pintamos en el medio y listo, no hay problema. Ya saben, yo le voy a dar doble capa de pintura.
Voy a poner este vasito acá, meto un palito ya en el huequito que ya está puesto y lo coloco acá. Así lo voy a dejar secar. Y así me ayuda para pintarle en la parte de abajo. Que como verán, pues no me está quedando muy bonita, pero después le damos los retoques. Acá ya está seca la pintura. Ya le di la doble capa de pintura y así que le voy a dar los retoques con color negro. Miren, y así para dejarla bien bonita. No tiene que estar perfecto. Y así vamos a ir arreglando, dándole retoques a nuestra mala pintada que le dimos. Y miren, ya queda más bonito la parte de abajo. Miren, ya lo tenemos. La parte de arriba no quedó bien pintada, no se preocupen. Este es el cachito. ¿Se acuerdan cómo les enseñé a hacer en el DIY pasado, del video pasado de las calabazas? Bueno, igualito hice este, ¿ok? De la misma manera. Y se lo voy a colocar acá arriba. Y vamos hundiendo entre tiras. Hundimos, hundimos para que nos quede bien puesto. Miren qué facilito. Qué bonito va quedando. Voy a utilizar estas tiras de brillitos. Miren, y así se las voy colocando. Estas tiritas me sobraron un DIY pasado que hicimos. Es una cintita que venden en la tienda del dólar, pero a mí me sobró, yo lo voy a utilizar. Hay que aprovechar lo que ya tenemos. Y voy a colocarle en cada línea que haya. Le voy a colocar hasta la parte de abajo. Se parece mucho al de una tienda, la calabacita que estamos haciendo. Me encantó esta calabacita de la manera en que la hicimos. Miren, chicas, facilito. Un poquito de pintura, una cinta dorada y ya lo tenemos. Cuéntenme, ¿cuál es su manualidad favorita? ¿Cuál les gustó más? Cuéntenme, ¿qué más les gustaría ver? Pronto vamos a comenzar con los videos de otoño. Pronto, pronto, pronto. Miren, chicas, ya está aquí. Ya tenemos el resultado. Hermosísimo. Miren qué hermoso. Y nosotros lo hicimos. Si ustedes quieren, le pueden colocar la arañita si quieren. Gracias, gracias por una vez más estar aquí acompañándome en un nuevo video. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye.